Buenas tardes, hermana, Dios te bendiga. Bienvenida a nuestro programa un lunes más en Tabita Levántate, y espero que en esta tarde ya estés lista y con el anhelo de escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea bendiciendo su palabra y para que nosotras también el Señor tome el control de todas las cosas, aún de los ambientes, de los aires, para que nada nos distraiga, para que ningún espíritu distractor venga y nos distraiga. Amén, y estemos atentos a la palabra. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de venir delante de ti. Señor, en esta tarde, Señor, mi Dios, gracias, Padre, y bendito Dios, tú seas en nuestras vidas, tú seas, Señor, Padre, guardando nuestros oídos, Señor, guardando nuestra mente, Padre Celestial, guardando aún nuestro corazón, Señor, Padre bendito, que no estemos ahorita, Señor, preocupadas, Señor, por las cosas que quedan pendientes, Señor, Padre, mi Dios, sino que nosotros estemos tranquilas, Señor, Padre Celestial, estemos, Señor, Padre, con un corazón atento, Señor Padre, a tu palabra, Señor, a esta enseñanza, mi Dios, que tú has, Señor, preparado para nosotras, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, ponemos todo en tus manos, aún toda preocupación, Señor Padre Celestial, toda carga, Señor, te la entregamos, Padre bendito, mi Dios, y seamos libres en tu nombre, Señor Padre, libres, Señor Padre, mi Dios, para Señor, poner todos nuestros sentidos, Señor, en tu palabra, Señor Padre, y en lo que tú nos vas a hablar, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y Padre bendito, a ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Señor Jesús. Amén, Señor Padre. Y hermanas, la enseñanza de esta tarde se llama Restaurando el altar. Amén, y vamos a leer Primera de Reyes 18:30, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén, aquí nos habla de un altar que estaba arruinado, y el altar es un lugar de sacrificio. La palabra altar es lo que significa, un lugar de sacrificio, y nosotros sabemos que hemos leído en el Antiguo Testamento que el altar que estaba dentro del tabernáculo era para dedicar sacrificios al Señor por diferentes causas. Entonces se le ofrecía en el altar un sacrificio, y eso es para lo que era dedicado un altar. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo está nuestro altar? ¿Nuestro altar es funcional o está arruinado y necesita ser restaurado? Así como leímos aquí en Primera de Reyes 18:30, que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba averiado, no estaba funcionando, ya se habían olvidado de él, ya estaba abandonado, hasta que viene Elías y se da cuenta que el altar de Jehová estaba arruinado. Amén. Y dice que él entonces arregló el altar. Amén. Y vamos a ver nosotros de qué manera se puede arruinar un altar. Amén. Y cómo podemos restaurarlo. Y la palabra restaurar significa volver una cosa a su estado original. Y la palabra arruinado significa roto, en pedazos, desbaratado o abandonado. Entonces son tres palabras que estamos viendo ahorita, que es el significado de altar, que es un lugar de sacrificio, y la palabra arruinado, que significa roto, en pedazos, desbaratado o abandonado, y restaurar, que significa volver una cosa a su estado original. Amén. Y vamos a ver también para qué se levantaba un altar. Un altar se levantaba para hacer sacrificios de gratitud, de celebración, o para pedir perdón por los pecados
o para consagración. Para eso se levantaba un altar. Otra de los motivos por los cuales también se levantaba un altar era para tener comunión con Dios. Por medio de ese altar, Dios se manifestaba al hombre. Entonces, esos eran los motivos por los cuales se levantaba un altar. Y si recuerdas, la palabra nos habla también de hombres que levantaron altar, y entre ellos está Noé, está Abraham, está Jacob, Moisés, hombres que levantaron altar en gratitud a Dios. Y aquí vemos que las causas por las que se levantaban los altares, que era para ofrecer sacrificios, era por gratitud, para celebrar algún acontecimiento, para pedir perdón por los pecados cometidos, ya sea del pueblo o personales, y para consagrar. Amén. También era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba por medio de fuego. En el altar debía de haber fuego. Amén. En la actualidad, un altar para nosotros representa un lugar que dedicamos a estar en oración o comunión con Dios. Ya en una ocasión hablamos también del lugar que se dedica a Dios para la oración, un lugar especial dentro de casa que dedicamos para orar, para tener comunión con Dios dentro de casa. Amén. En la actualidad, un altar para nosotros representa un lugar que dedicamos a estar en oración o comunión con Dios, en el lugar donde somos, es el lugar donde somos perdonados, restaurados, reconciliados y también donde nos volvemos adoradores. Un altar es para eso, para acercarnos cuando hemos cometido alguna falta, nos acercamos a ese altar y como dijimos, es un lugar de sacrificios. Entonces uno viene y entrega al Señor. Primeramente uno se acerca con un corazón arrepentido y entonces nosotros hablamos con Dios y le confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Y es ahí en ese lugar, en ese altar, donde somos restaurados, somos reconciliados y también donde nos volvemos adoradores. Cuando tenemos un altar dentro de casa y nos acercamos ahí para orar, para tener esa comunión con Dios y el Señor, sentimos su presencia, el Señor se hace sentir, se acerca a nosotros y podemos sentir su presencia, podemos sentirnos bendecidos. Como vimos, el altar es para eso, para tener comunión con Dios, para poner nuestras necesidades en sus manos, para que Él, por medio de ese altar, Él se manifiesta en nuestras vidas. Y dijimos que en el altar debía de haber fuego, que es también la figura del Espíritu, bueno, es la presencia del Espíritu Santo, nos habla de la presencia del Espíritu Santo, ese fuego en el altar. Y ese fuego solamente lo da el Señor. Amén. En el lugar que dedicamos para tener momentos íntimos con Dios, ahí es donde el Señor nos habla, nos revela, donde el Señor nos conforta. En ese lugar es donde el Señor también nos reprende, nos consuela. Es allí en el altar, en su presencia, donde recibimos aún el perdón, la restauración, la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante tener altar en casa y que nuestro altar esté en función,
que nuestro altar no esté abandonado, que nuestro altar no esté arruinado, no esté abandonado, sino que esté funcionando, que nuestro altar esté activo. Amén. Vamos a leer Mateo 6:6. Vamos a ver qué nos dice el Señor por medio de su palabra en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí el Señor nos dice que entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, nos habla de intimidad, de un lugar de intimidad. Entonces nosotros debemos de tener un lugar en casa dedicado, ya sea tu recámara, a lo mejor hasta el cuarto de baño, tu comedor, un rinconcito dentro de tu casa, donde tú ahí dices, este va a ser mi altar, donde yo voy a hablar con Dios, donde voy a tener comunión con Dios. Pero es importante tener nuestro altar personal. Amén. Todo creyente debe tener un altar en su vida y debe tener fuego sobre él. Cuando hablamos de un altar caído o arruinado, nos habla que anteriormente estaba en función, en perfectas condiciones, pero algo pasó para que este altar fuera destruido y abandonado, hasta acabar arruinado. Amén. Vamos a ver qué cosas pueden provocar que un altar de oración y adoración esté arruinado. ¿Qué cosas son las que lo arruinan? Cuando otras cosas empiezan a ser prioridad en nuestra vida, por ejemplo, cuando dedicamos más tiempo a la televisión y decimos, ay, ahorita que termine el programa que está muy bueno, ahorita voy y oro. Y sin querer pasó el tiempo y ya nos dio pereza, ya nos dio flojera y decimos, ora mañana. Hoy ya no oro, ora mañana. Y llega mañana, igual, se nos hizo fácil no orar un día. Y sin pensar, se nos fue la semana. Y ya no oramos. Y de esa manera nosotros vamos abandonando ese altar. Porque permitimos entrar otras cosas, dejamos que otras cosas tomaran la prioridad de nuestra vida, que debía de ser la oración, el tener el tiempo para dedicárselo a Dios, para estar a solas con Él. Otro es el descanso, le damos más tiempo al descanso, ya sea por el trabajo, por tareas, por situaciones. Y nos sentimos cansados y decimos mañana, oye, me siento muy cansado, o tengo mucho sueño, mañana oro. O el trabajo, tuvimos más horas de trabajo, llegamos cansados y ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de ir a nuestro altar para tener comunión con Dios y lo dejamos para después. O le damos más tiempo a la familia, a los paseos. Y la oración la vamos dejando para después. Nuestra comunión con Dios la vamos dejando para después. Y vamos abandonando nuestro altar. Y de esa manera, nuestro altar se va arruinando cuando lo dejamos ya ahí. En segundo término, en segundo plano. Y lo vamos abandonando poco a poco sin darnos cuenta. Y así pasa el tiempo. Y se empieza uno a acostumbrar
a ya no venir a tener esos momentos de intimidad que teníamos con el Señor. Por estas cosas empezamos a descuidar nuestro altar familiar. Se nos hace fácil no orar un día y decimos mañana le dedico más tiempo a la oración, y poco a poco lo vamos dejando hasta que ya no oramos o solo oramos de vez en cuando, pero ya no somos constantes. Y la palabra de Dios nos dice que seamos constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a ser fortalecidos. Porque en la oración vamos a cobrar fuerzas para cuando vengan tiempos difíciles. Si recuerdas que era lo que el Señor Jesús hacía. Él en el día andaba sanando, predicando la palabra de Dios, andaba de un pueblo a otro, y allí no había carros. Tenía que irse a pie. Y nos ponemos a pensar, ¿tú crees que él no se cansaba? Después también de estar tratando con tanta gente, él se cansaba, porque él era como en su naturaleza humana como nosotros. Él se cansaba, tenía hambre, tenía frío, tenía sed, tenía sueño. Pero él algo que él tenía era que no descuidaba la oración. Si tú lees en la palabra de Dios, él dice que cuando ya terminaba de hacer todo lo que él hacía, la obra del Padre, todo por lo cual fue enviado a predicar las buenas nuevas del Señor, a las buenas nuevas del Padre, dice que él se apartaba a orar y pasaba toda la noche orando. Entonces él no se descuidaba, él no le daba tiempo a la pereza, no le daba tiempo al sueño. Y nosotros fácilmente le damos entrada a todas estas cosas y poco a poco nos van apartando, nos van alejando de la presencia de Dios. Como vimos, el cansancio, los distractores, la televisión, aún los juegos, el celular, estar más tiempo en el celular, en las redes sociales. Y se nos pasa cuando estamos revisando aún nuestros mensajes, nuestro teléfono, se nos pasa el tiempo, no nos damos tiempo y pasan horas. Y qué pesado se nos hace cuando estamos orando. Pensamos que ya tenemos mucho tiempo y apenas van 15 minutos, media hora. Y decimos, ay, pero si sentí como que ya había sido mucho tiempo. Y sin embargo, cuando estamos en el celular, se nos va el tiempo, de verdad quisiéramos más tiempo. Y tenemos que dejarlo porque tenemos otras cosas que hacer. Si no, ahí no la pasábamos todo el día. Pero ¿cómo cuesta para la oración? Y el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Todo lo que Él hacía, y aún se pasaba toda la noche orando, teniendo comunión. Él no le daba lugar a la pereza. Sabía que un descuido y podía ser presa del enemigo para que la palabra de Dios no se cumpliera. ¿Qué otras cosas provocan que el altar se abandone o se descuide? Y esos son a veces los conflictos en el matrimonio. Cuando hay pleitos en el matrimonio o pleitos en la familia, viene el desánimo. Y decimos, ay, ¿para qué tanto oro? Si cómo está mi matrimonio, cada vez está peor. Cada vez son los pleitos más fuertes y más constantes. De nada sirve que ore. Y ahí viene el enemigo a meterte desánimo.
Entonces dices, ¿para qué oro? O problemas en el trabajo, problemas en tu economía. Y dijeras, y dices, si fuera cierto eso de que en la oración el Señor le escucha y el Señor nos ayuda, pero yo no veo nada, antes me va peor. Eso es lo que el enemigo viene y te mete en tu corazón. Pero la oración es importante. Tú no sabes lo que haces que en la oración, el poder que la oración tiene. Que aún en la oración nosotros derribamos a nuestros enemigos espirituales que no vemos pero que están ahí, tratando de meter desánimo, tratando de apartarnos de la presencia de Dios. Tratan de impedir que nosotros oremos. Tratan de impedir que nosotros tengamos comunión con Dios. ¿Y de qué manera? Metiendo desánimo en tu corazón, por medio de estas cosas, de estos conflictos. Problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas de económicos o problemas de salud. Que digas, ay, oro y el Señor no me sana, sigo enferma. Pues ¿para qué oro? Ahí está el enemigo metiéndote desánimo, para que tú abandones todo. La pérdida de un ser querido, también. Había una hermana que perdió a su hijo, ya su hijo grande, ya su hijo con familia. Y la hermana era muy servicial en la iglesia, era una mujer de oración, muy ferviente. Pero a raíz de la pérdida de su hijo, que su hijo lo mataron, la hermana se desanimó y renegó de Dios y dijo, yo tanto que le busco, tanto que le pedía por mi hijo, y no lo cuidó. Y su hijo pues no era cristiano, pero la hermana pedía por sus hijos. Y la pérdida de su hijo, y la manera que murió, pues sí la desanimó a la hermana. Y empezó a descuidarse en muchas cosas. Y estuvo así un tiempo, y la hermana se enfermó. La hermana se enfermó y pues tuvo que estar mucho tiempo el pastor de la iglesia orando por ella para que fuera restaurada. Y pues gracias a Dios pasó tiempo, pero el Señor le dio la victoria. Y volvió a ser otra vez la misma mujer que era, una mujer de oración, una mujer servicial dentro de la iglesia. Pero pues muchas veces es porque dejamos entrar cosas a nuestra vida y yo no digo que no duela la pérdida de un hijo, pero también si no le pedimos a Dios que Él sea guardando nuestro corazón, pues el enemigo viene y va a querer destruirnos. Y aún metiendo cosas en la cabeza, en el corazón, para que nosotros nos apartemos. Otra cosa que también pues nos hace que abandonemos nuestro altar es el conflictos en el corazón o pecados ocultos. Son cosas también que nos apartan, que no nos dejan continuar teniendo nuestra comunión con Dios. Y nosotros debemos de venir delante de Dios y confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados para que seamos restaurados. Amén. Arreglemos nuestro altar que está arruinado.
Elías arregló el altar, no fue Dios. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, ay, pon en mí el anhelo de orar, el anhelo de buscarte, o restáurame, Señor, otra vez para que yo vuelva a buscar tu presencia. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros debemos de tomar esa decisión, de dejar nuestra pereza, de a pesar de los problemas, venir y buscar la presencia de Dios, volver a restaurar nuevamente nuestro altar. Que eso es trabajo de nosotros. Como leímos, ¿quién fue el que arregló el altar? No fue Dios, fue Elías. Elías fue el que se dio cuenta que el altar de Jehová estaba arruinado y él lo arregló. Entonces así nosotros, si nosotros nos descuidamos y ya abandonamos el altar, abandonamos el buscar la presencia de Dios, abandonamos ese lugarcito que teníamos dedicado a la oración, a buscar su presencia, y abandonamos ese lugar porque permitimos entrar otras cosas, permitimos que otras cosas tomaran la importancia en nuestro corazón de buscar la presencia. Entonces, es arrepentirnos y es volver nuevamente a buscar la presencia, venir nuevamente a ese lugar que teníamos dedicado. Y hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname porque me descuidé, porque abandoné la oración, abandoné el buscar tu presencia, abandoné aún el leer tu palabra, donde tú me hablas cara a cara. Pero yo me arrepiento y vengo nuevamente a tu presencia, nuevamente a buscar de ti. Amén. Elías arregló el mismo altar, no hizo uno nuevo, lo volvió a hacer útil. Ese mismo altar que estaba arruinado, ese mismo altar fue el que Elías arregló. No fue y buscó otro lugar para volver a hacer allí otro, sino que ese mismo lugar donde estaba el altar, él fue y arregló ahí mismo el altar que estaba arruinado. Y fue él, no fue Dios. Dios quiere que haya un interés de nosotros hacia él, que nosotros también hagamos nuestra parte, la parte que nos corresponde. No le dejemos también todo a Dios, que él haga todo. Debemos de esforzarnos también nosotros. Amén. Debemos limpiarnos, arrepentirnos por descuidar nuestra comunión con Dios y dejar que nuestro altar se deteriorara y volver a arreglarlo y entonces pedirle a Dios que derrame su fuego sobre el altar. Si el altar está arruinado, no puede haber fuego. Si el altar está arruinado, el Señor no puede derramar fuego sobre él hasta que esté arreglado. Amén. Y debemos limpiarnos. Y debemos arrepentirnos. Por haber sido descuidados. Y aún limpiarnos. Amén. Y esto también si tenías un altar familiar, si tenías tú también un tiempo con tus hijos, tu esposo, y tenían su altar familiar también, y poco a poco lo fueron dejando, también es tiempo de que nuevamente juntos vuelvan otra vez a restaurar ese altar familiar como familia, y nuevamente se junten para que oren, para que juntos busquen la presencia de Dios. Uno es buscar uno personalmente la presencia de Dios, tener su altar personal, y otro es también el familiar. Cuando ya lo haces con tu familia, cuando ya lo haces con tu esposo, y empiezan a orar, y empiezan a interceder,
por sus problemas. Empiezan a orar y a interceder por los hermanos, por dificultades que están pasando, por situaciones que se presentan aún dentro de la iglesia, dentro del hogar, con los hijos. En lo que pasa en su vida secular. Es importante también el altar familiar. Yo anteriormente, cuando mis hijos estaban conmigo desde pequeños, cuando ya tenían unos 12 años en adelante, teníamos esa costumbre de orar juntos. Aún mi esposo no era convertido, pero yo oraba con mis hijos. Teníamos nuestro altar. Siempre lo hacíamos en la tarde, antes que llegara mi esposo. Entonces nosotros orábamos, aparte de que cada quien tenía sus momentos íntimos, cada quien individual, también lo hacíamos, teníamos tiempos de orar juntos, igual para interceder por mi esposo para que el Señor lo alcanzara. Y vimos la victoria, nuestras oraciones fueron contestadas. Pero eso fue también porque uno dedica tiempo. Dice la misma palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio. Entonces, es bueno orar también juntos en familia, volver otra vez a su altar familiar, o hacer su altar familiar si es que no lo practicas. Y es de mucha bendición. Y vamos a leer Génesis 35. Génesis 35, 2 y 3. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y Betel significa casa de Dios. Amén. Entonces tu casa es casa de Dios. Si tú ya le has recibido como tu Salvador, si has confesado la oración de fe, tu casa es casa de Dios. Y los que ahí viven, mira, como leímos aquí. Jacob dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y esos dioses ajenos son aquellos que quitaron nuestra mirada del verdadero Dios, de nuestro Dios. Como te decía, la tele, o las otras distracciones que ya te impidieron que tú tuvieras ya comunión, que tú ya tuvieras tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad, porque ya otras cosas ocuparon el lugar en ese altar que tenía Dios. Aun si fueron por pecados, aquí mismo estamos leyendo: mudad vuestros vestidos, limpiaos. Entonces eso es lo que debemos de hacer. Si tú antes tenías tu altar familiar o tu altar individual donde tú solo con Dios, pero lo dejaste a causa de cosas que pasaron, que te distrajeron, que te apartaron, es tiempo de volverte a Dios. Igual si tenías tu altar familiar y lo descuidaron, como vieron que tú ya no lo hacías, pues ellos también ya no oraron, también ellos ya se descuidaron. Entonces es tiempo de volver a restaurar ese altar familiar, para que la presencia de Dios se manifieste nuevamente en nosotros. Debemos de arreglar ese altar que está caído, que está arruinado.
En Primera de Reyes 18, 31, 32, nos habla de que Elías edificó un altar con las 12 piedras que representaban los hijos de Jacob, una piedra por cada hijo. Y esto nos habla de familia. Dice que él juntó las 12 piedras para nuevamente edificar el altar. Entonces dice que esas piedras representaban las 12 tribus de Israel, una piedra por cada uno de sus hijos de Jacob. Y eso representa la familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Arreglar ese altar familiar. Y volvernos a Dios y buscar otra vez su rostro y su presencia. Y más en estos tiempos difíciles. Y que más difíciles se van a poner, es tiempo de estar en comunión con Dios. Amén. Dice, Elías los tomó y los metió en el altar, y nosotros debemos levantar el altar familiar nuevamente. Debemos de meter a nuestros hijos en la presencia de Dios y que Él derrame el fuego sobre el altar. En el altar debe haber fuego. Para que haya fuego debe estar restaurado el altar. Si el altar no está restaurado, no va a haber fuego en él. Como decíamos, el fuego nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Y ese fuego lo pone Dios. Es nuestro deber mantenerlo encendido y no dejar que se apague. Es nuestra responsabilidad que en el altar haya fuego, que en el altar el fuego esté encendido y que el fuego no se apague. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y en el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. Y espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces nuestras actitudes, el apartarnos, el no buscar, va apagando ese fuego. Va alejando al Espíritu Santo de nosotros. Nosotros, mejor dicho, vamos alejando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no buscamos su presencia, porque ya no le buscamos. Porque nos vamos alejando, porque permitimos que otras cosas empiecen a llenar nuestro corazón. Y al rato nuestro corazón ya no quiere las cosas de Dios, quiere las cosas del mundo. Quiere ver más televisión, quiere pasar más tiempo en el celular, quiere pasar más tiempo en los jueguitos. Quiere pasar más tiempo en otras cosas. Y Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que tengamos comunión con Él. Tú, poniendo un ejemplo, tú no puedes decirle a tu novia te amo si no le tomas tiempo, si no vas y la visitas, si no vas y hablas con ella. Tú no puedes decir te amo si no tienes comunión con ella, si no hablas con ella, si no la buscas. Una persona cuando está enamorada se nota, porque habla solamente de su novia o de su novio, porque se toma tiempo para ella o para él. Hasta en su hablar se nota que está enamorado. Y así debemos de ser nosotros si decimos que amamos al Señor. Se debe de notar en nuestra vida el querer pasar más tiempo con Él, el estar hablando de Él. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos enamorados, eso va a salir de nosotros, el amor que tenemos para con el Señor. Vamos a estar hablando de Él. Vamos a anhelar estar en su presencia.
Y eso mismo se lo vamos a contagiar a nuestros hijos. Porque también cómo queremos que ellos busquen si no nos ven a nosotros hacerlo. Y no dejemos que nada nos aparte, ya sean los problemas en la familia, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas económicos. Que nuestro amor no cambie. O sea, una pérdida también. Entonces es una responsabilidad mantener el altar arreglado y con fuego en él. Y vamos a ver una última cita, hermana, que dice en Zacarías 1:3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay que volvernos a Él. Y entonces Él se volverá a nosotros, y no porque nos haya abandonado, porque Él es fiel. Dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero nosotros a veces ya no sentimos su presencia, nos sentimos muy lejos de Él, pero es porque nosotros nos hemos alejado. Los que nos hemos alejado somos nosotros, no es el Señor. Nos hemos alejado, ¿por qué? Por nuestros descuidos. Porque ya no le buscamos como lo hacíamos, porque nuestro altar lo abandonamos, porque dejamos que otras cosas entraran y nos apartaran de su presencia, porque dejamos que otros dioses ocuparan el lugar que solo a Él le corresponde. Por eso leímos como en Reyes, no, leímos en Génesis, perdón. Leímos en Génesis en Génesis 35 del 2 al 3, cómo Job le pide Génesis 35, 2 y 3. Job le dice a su familia que se limpien, que aparten los dioses que tienen ahí, los dioses ajenos. Entonces así nosotros debemos limpiarnos de todo aquello que dejamos entrar y que dejamos que nos apartara, que dejamos que el altar de Dios se arruinara. Y arreglemos ese altar que está arruinado. Volvamos a hacerlo nuevamente funcional. Pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que vuelva a derramar fuego. Para que Él derrame fuego en ese altar, que es figura de su Espíritu Santo. Ese fuego es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ya por último, como reflexión, hermanas, restaremos nuestro altar para que la presencia de Dios se vuelva a manifestar en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino también en la de nuestros hijos. Si tenemos también practicábamos el altar familiar, pues nuevamente como familia volvamos a levantar ese altar familiar. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que reflexionemos en esta palabra. Amén. Padre bendito, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendito Dios, y Señor, te pedimos que tú seas, Señor, Padre, nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por habernos descuidado, Señor Padre Celestial, en nuestra comunión contigo, Señor, por haber abandonado ese altar,
Señor Padre Celestial, mi Dios, aún el altar familiar, Padre Santo. Bendito Dios, te pedimos perdón porque permitimos que otras cosas, Señor, tomaran prioridades en nuestra vida, Señor. Padre, se hicieran más importantes, Señor, en nosotros que la oración, que la comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, Padre, delante de ti, poniéndonos a cuenta, Señor, confesando nuestras faltas, Padre Celestial, y que tú seas, Señor, limpiándonos, Señor, lavándonos de toda nuestra maldad, y que tú vuelvas a restaurarnos, Señor Padre, y aún, Señor Padre Santo, vuelvas a poner ese fuego, Señor Padre. Bendito Dios, Señor, que es la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre bendito. Mi Dios, tú seas, Señor, obrando, tú seas restaurando, Señor Padre, aún seas restaurando, Señor, las familias, Señor, tú seas restaurando los matrimonios, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, tú seas restaurando, Señor Padre celestial, aún Padre bendito, nuestra vida, Señor Padre celestial, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, mi Dios y Señor. Tú seas, Señor Padre bendito, nuevamente el centro de nuestra vida, Padre celestial, el centro de nuestro corazón, Señor Padre. Le cerramos la puerta a todas aquellas cosas que permitimos entrar, Señor, y que tomaran el primer lugar en nuestra vida, Señor Padre. Todos aquellos ídolos, Señor Padre celestial, todos aquellos dioses, Señor, que dejamos entrar en nuestro corazón, Señor Padre, y te echaron fuera a ti, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor Padre. Y mi Dios, nos volvemos a ti, Señor, de todo nuestro corazón, Señor Padre, y que tú seas nuevamente nosotros, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, por tu palabra, por tu presencia, Señor bendito. Y mi Dios, a ti te damos, Señor, la honra, Padre, a ti te damos la gloria, Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén, Señor. Pues, hermanas, gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar la palabra de Dios y una vez más te pido que si puedes compartirla, la compartas y que le pidamos al Señor que estemos también meditando en la palabra y que nosotros de ahora en adelante volvamos nuevamente a tener ese altar y aún ese altar familiar. Amén. Pues que tengas una bonita tarde, una bendecida noche. Y nos vemos la próxima semana aquí en el programa Tabita Levántate. Que Dios te bendiga.